buenas noches. Yo soy Beto Ortiz, que empieza una nueva edición de Beto Saber, la amenaza elegante. Hoy vamos a hacer una denuncia que tiene que ver con reglaje a periodistas. Cuando los gobiernos se sienten puestos al descubierto por la prensa independiente, no se les ocurre mejor idea que atacar al mensajero. Y algunos periodistas están en la mira de la DIGIMIN, o sea, el Ministerio del Interior, la policía, que gasta recursos, que gasta personal, que gasta gasolina, horas hombre, en seguirnos a los periodistas, cuando en realidad lo que deberían estar haciendo los policías es combatiendo el crimen, ¿no?, que campea por la ciudad y que tiñe las calles de sangre en todos los distritos de todos los estratos sociales. Pero no, a algún genio en el Ministerio del Interior se le ha ocurrido que es una buena idea, para acallar las críticas contra el gobierno, empezar a meternos miedo a los periodistas. Y la verdad es que los que ya estamos viejos y hemos tenido que hacer periodismo durante el fujimontesinismo, y nos la hemos tenido que ver con el verdadero, con el bravo, con el malo de malos, todos estos aprendices, todos estos imitadores del doctor, ya no nos dan miedo, nos dan un poco de pena y otro poco de risa, porque más obvios no pueden ser. Yo no me voy a victimizar, ni voy a quejarme de que a algún idiota se le ocurra que porque me ponen un carro de la policía en la puerta de mi casa, yo me voy a asustar o me voy a callar o vamos a dejar de denunciar las tropelías de este gobierno. Al contrario, porque somos picones, y entonces cuando hacen eso, con más ganas lo hacemos. Entonces, si están chuponeando, si nos están escuchando, si están leyéndonos el WhatsApp, si están viendo quién entra, quién sale en nuestras casas, adelante, háganlo nomás, estamos acostumbrados. La verdad es que hay una lista de periodistas que están, digamos que, siendo objeto de este reglaje. Y yo voy a hablar de eso más adelante, porque nuestro compañero Ismael Tazaico entrevistó al comandante general de la policía, Víctor Sanabria, y le preguntó sobre este tema, pero también, por supuesto, sobre las denuncias que tiene en su contra el propio comandante general. Como todo el mundo sabe, una autoridad tiene, por supuesto, siempre problemas con denuncias periodísticas o de otra índole, pero en el caso de Víctor Sanabria, su historial es bastante abultado. Cuando fue director de la región policial en Arequipa, fue denunciado por corrupción. En Lima tiene denuncias por abuso de autoridad, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo, además de peculado. Y lo más grave de todo es que se le ha acusado de haber puesto como albañiles a los efectivos policiales cuando trabajaba en la región Arequipa. Hay que recordar el momento en el que entra en el poder el comandante general, cuando fue defenestrado Jorge Angulo, a quien se culpó injustamente de haber fallado en la seguridad de la Presidenta de la República en el incidente aquel en Puno, en Ayacucho, donde la mechonearon, ¿no?, donde la agarraron de los pelos. Y el comandante Sanabria tiene varias explicaciones que darle a la ciudadanía. Veamos el reportaje y luego veremos la entrevista que le concedió Sanabria a nuestro compañero Ismael Tazaico. Adelante. ¿Qué está pasando con quien comanda nuestra gloriosa Policía Nacional? Tenemos más de 200 denuncias que están en investigación, ningún juicio tengo. Estas son denuncias a veces tendenciosas de los procesos que se han desarrollado. Este es el numeroso reporte de casos fiscales del comandante general de la Policía peruana. Hay carpetas con dictamen, denuncias y archivos preliminares. Una, sucedida en Arequipa, dice lo siguiente. Sanabria Angulo, Víctor, denuncia pendiente, imputado, cohecho activo genérico impropio, cohecho pasivo propio específico de miembro PNP que condiciona su conducta funcional y organización criminal. Víctor José Sanabria Angulo fue director de la región policial Arequipa. En esta ciudad fue denunciado por corrupción.
habría dispuesto a oficiales superiores, el coronel que ahora en retiro cancela y otro coronel y una mayor, realicen trabajos de obras de construcción. Sin embargo, para el procedimiento administrativo fue como una contratación con un ingeniero, con un constructor. No solo en Arequipa, también en Lima, el general Sanabria tiene investigaciones por abuso de autoridad, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y peculado. Si este señor no da el ejemplo de pulcridad, de honestidad, teniendo tantos procesos, ¿qué podemos esperar de los demás? Tiene casi 12 o 15 carpetas fiscales activas. Se dedica a defenderse, a dar clases, a hacer calistenia, a jugar pichanga, pero no se dedica a lo que establece el artículo 9 de la ley de la Policía Nacional del Perú. Entre tantas acusaciones contra el comandante general, una parece bastante grave: el haber puesto de albañiles a policías que deberían estar cuidando las calles de Arequipa. Nosotros no nos quiebra ni el improperio ni el infundio, pero sí nos duele que nos miren mal. Todo sobre las investigaciones fiscales pendientes del comandante general de nuestra policía, en segundos, solo aquí, en Veto a Saber. Pocos recuerdan que fue por esto sucedido en Ayacucho que removieron del cargo al entonces comandante general Jorge Angulo. Pese a que la seguridad de la mandataria no era su responsabilidad exclusiva, fue despedido sin ni siquiera agradecerle por los servicios prestados. Me permito rechazar rotundamente la decisión de pasar al retiro al alto mando de la Policía Nacional. Una vez más, en forma abrupta, irregular e ilegal, pretendiéndose con ello mellar la moral de una institución. Eran días en que el país entero se preguntaba por qué la policía no captura al prófugo Vladimir Cerrón. Entonces, desde Palacio de Gobierno, sabe Dios bajo qué términos y condiciones, escogieron al recientemente ascendido a teniente general Víctor Sanabria. De inmediato, sus denuncias salieron a relucir. Casi todas por corrupción de funcionarios, ¿no? Peculado de uso, que es bastante fuerte, negociación incompatible, asociación ilícita. O sea, hay varias denuncias en contra de este señor. El abogado José Antonio Palacios conoce bien uno de aquellos casos. Es patrocinador de varios testigos. Cuenta que ocurrió mientras Sanabria era jefe policial de la región Arequipa. Los titulares de la prensa regional titulaban así: no vigilan, construyen, ponen efectivos a hacer trabajos de construcción en vez de mandarlos a las calles a luchar contra la delincuencia. Sanabria investigado por obligar a policías a trabajar como obreros. Dice Palacios que Sanabria convocó a 2 coroneles y una mayor para darles una misión muy importante: que formen un grupo de jóvenes suboficiales para construir un campo deportivo, una iglesia y refaccionar unos dormitorios en la sede de la región policial. Se habría fracturado más de 17,000 y pico de soles, haciendo creer de que se estaba pagando. Sin embargo, el trabajo lo estaban realizando suboficiales de armas, policías, realizando trabajo de construcción. El hecho de hacer gestión pública significa muchas veces, digamos, de exponerse a la libre albedrío o de tener un proceso penal. Eso no significa, hay una situación de presunción de inocencia siempre. Yo creo que eso no significa que lo pueden descalificar para ser comandante general. La fiscal a cargo del caso de Sanabria en Arequipa es Mary Ofelia Bellido Marroquín. Aquella investigación que data del 2021 avanza a paso de tortuga. Cuando la justicia es tardía, ya no hay justicia. Y acá estamos hablando de un caso que no es ni siquiera dificultoso, un caso subgénil, no, un caso donde se mandó a construir a tantos suboficiales y esos suboficiales están debidamente identificados, está debidamente identificado el que cobró sin trabajar y así sucesivamente. 3 años, 36 meses y todavía recién lo notifican. Mientras la criminalidad no da tregua, aún no se captura Vladimir Cerrón y los casos de policías corruptos crecen día a día. Otro tema que se cuestiona en la interna de la familia policial es que la pareja sentimental del comandante general
sea una policía en actividad. Ante estos y otros cuestionamientos, el propio comandante general quiso respondernos. Sus respuestas en la segunda parte de este informe. Bien, y el comandante general de la Policía Nacional, Víctor Sanabria, le concedió una entrevista a Ismael Tazaico. Adelante. Yo le he presentado a la Fiscalía nuestro personal cómo apoya siempre desinteresadamente, construyendo, arreglando las actividades. Porque en su momento general los titulares, al menos allá en Arequipa, decían no vigilan, construyen, y lo que se informó en ese momento es que usted habría enviado a los policías como obreros, como albañiles, en lugar de cuidar las calles. Usted descarta de plano haber puesto la mano, porque lo que el señor dice básicamente es que usted está acusado de corrupción, ¿no? Por eso le vuelvo a decir, esa obra cuesta aproximadamente 180.000 soles. ¿Ya? Entre todo lo que han donado, los aportes, los ahorros de mano de obra que hemos hecho y todo el personal ha puesto. El personal de manera voluntaria ha ido ayudando cuando hemos tenido necesidad de hacerlo. La Fiscalía ha ido a verificarlo de manera inopinada y encontró a los trabajadores, que eran el maestro de obra, 4 o 6 ayudantes, y la obra que se estaba haciendo arriba de la instalación del 105, que era una obra por el mismo prestador de servicios, y todos eran civiles. Ha hecho 2 verificaciones. Sin embargo, la denuncia dice que hay personal, y sí, efectivamente, todos, incluyéndome a mí, hemos puesto a la mano para poder ayudar. Esa pared donde se ha construido el edificio, que ahora tiene 3 pisos, más de 10 años estaba a punto de caerse, con notificación de la Municipalidad de Yanaguara de que hagamos algo por la obra. Nosotros hemos hecho la obra, y la obra no es un invento, está acá con todo su proceso. Claro, la obra puede existir general, pero la pregunta es puntual. Ahí está el personal, sí, aquí está, claro. Ahí está el personal. Aquí, esto es un informe de felicitación de todo el personal. ¿Por qué? Por construir. Acá está el informe del personal. No es mío, ¿eh? Ahí lee. ¿Por qué se le felicita al personal? Pero se cobraba por los policías. Por favor, ¿puedes leer por qué están felicitados? Personal policial, mano de obra y otros. No es Arequipa. Y mira de qué año. Entonces, el 90% de las construcciones de la policía en nuestros 36 años y en los 200 años de historia han sido construidos con la mano de obra del propio personal policial. La pregunta es directa. Todo este dinero que era parte de donativos, entiendo, no hay malversación de su parte. No se tocó un sol fuera del presupuesto. No hay un sol. Por eso aquí está todo demostrado. Los gastos como se han hecho, todos los aportes, porque no son donaciones, ¿eh? Porque si fueran donaciones, una resolución del Ministerio la deduce los impuestos y sería también dinero público. Todos han sido aportes que están aquí sincerados, y aquí están todos los gastos, como están, tal cual. ¿Y entonces por qué el señor Palacios, que es el abogado de algunos... Ni ninguno de ahí, no tiene nada que ver en ninguno de estos casos. Él nos ha dicho que sí. Ningún caso. ¿Por qué le pide al fiscal de la Nación que acelere el proceso? Yo le he entregado ahí... Este señor, que no lo conozco, merece mi respeto porque debe tener algún tipo de educación, pero no lo muestra en las agresiones verbales, visuales, que desde hace 3 años hace contra mi persona, contra mi señora, calificándola de colágeno, teniendo un juicio ahorita contra él por discriminación hacia las mujeres, denuncia el cambio de la Coronel Vigo, mujer, y no denuncia el resto de cambios porque hay una predisposición a maltratar a las damas. Y yo no sé cómo este señor sigue repetitivamente maltratando mi imagen, dañando, hablando con el personal, creando una serie de situaciones. Lo que pasa es que comando que no le da servicios para que él manipule situaciones de recomendación, ingrese a las instalaciones policiales pidiendo dinero para que él ejerza defensa sobre propia institución, no es de autorización mía y yo no le soy simpático, y entonces hace esa denuncia. Y él no es parte del proceso. General, su esposa es personal policial. Sí. ¿Y eso no es, digamos, incompatible? Le pregunto porque yo no lo sé, ¿no? ¿No es incompatible que usted sea comandante general y su esposa sea policía? ¿Por qué? Lo pregunto. No tiene ninguna incompatibilidad. De hecho, el 40% del personal policial está casado entre miembros del instituto, entre oficiales y subalternos y viceversa. No es ninguna limitante, ¿eh? No es ninguna limitante, no es ni una situación irregular ni nada. Pero todas estas investigaciones no le quitan tiempo para defenderse. Es que cuando un policía está en la calle, lo que más tiene son denuncias. Por ejemplo, yo estaba en la región Lima 4 meses.
De ahí tengo las 117 investigaciones, pero tengo como 14 habeas corpus, tengo denuncias de abuso de autoridad de lugares que nunca he ido. Por ejemplo, tenía una en San Bartolo, que era por un desalojo. Y el denunciante, simplemente por el hecho de ser general de la región Lima, te denuncia. Yo quería aprovechar, general, porque quería mostrarle, aquí tengo una fotografía que me la ha hecho llegar nuestro director Beto Ortiz, y él me pide por favor que se lo consulte. El día 21, este vehículo, es una camioneta de lunas polarizadas, ha estado en su domicilio por varias horas. ¿Esa camioneta blanca? Sí. Por favor, si me la puedes compartir para identificar. De buscarle la placa, usted sabe que también somos periodistas y hacemos investigación, nos arroja que es del Ministerio del Interior. Entonces, nos llama la atención en épocas en que se denuncian pues seguimientos, interceptaciones ilegales, que este vehículo esté ahí. Le hacemos llegar la información, por favor, la información, y yo le voy a hacer llegar la información de qué actividad haciendo. Pero esa no es una camioneta de inteligencia, es una camioneta asignada a una unidad. Nosotros hemos pedido auditoría a nuestras actividades de inteligencia, ha ido la Contraloría, el Congreso ahorita está pidiendo facultades para hacer investigación. Nosotros no tenemos ningún problema de seguimiento, no tenemos nada que ver, inclusive estas denuncias que hubo contra el Contralor, yo me he entrevistado con él me ha hecho una denuncia, fue la detección de unos vehículos que estaban haciendo otro tipo de trabajo, pero en mi gestión, que ha empezado el 22 de enero, tenemos ningún tipo de actividad vinculada a seguimientos, observaciones u otros, ni a políticos, periodistas, ni autoridades. General, en todo caso, el compromiso para saber qué hacía esta camioneta, ¿no?, polarizada, sospechosa. Hoy mismo yo solicito información exactamente de qué unidades y qué actividades hacía. Tiene que darme en la zona donde está la dirección para poder hacerlo. Bien, le agradecemos al comandante general que nos haya concedido esa entrevista, a pesar de que, como sabemos perfectamente, no somos santos de su devoción, cosa que por supuesto nos alegra sobremanera. Nosotros estamos aquí para investigar y para denunciar todo lo que encontramos incorrecto, ilegal o indebido. Y como el comandante general sabe perfectamente, el marcaje, el reglaje, la interceptación telefónica, el chuponeo, el espionaje, son delitos y están prescritos en el Código Penal. El artículo 317A del Código Penal dice que será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años a quien acopie o entregue información, realice vigilancia o seguimiento, colabore con la ejecución de tales conductas mediante el uso de armas, vehículos, teléfonos u otros instrumentos idóneos. La pena privativa de libertad será no menor de 6 ni mayor de 10 años cuando el agente es funcionario o servidor público y aprovecha su cargo para la comisión del delito. Anote bien, comandante general. Es un delito penado y está descrito en el Código Penal. ¿Por qué lo subrayo? Porque efectivamente esa camioneta que ven en la fotografía ha estado estacionándose en la puerta de mi casa. Y en mi casa no vive ningún dignatario, no vive ningún ministro, ni siquiera un alcalde. Así que no hay razón para que la Policía Nacional, que tiene recursos tan apretados, ¿no?, que tiene personal tan limitado en una ciudad que es tomada por el crimen, los secuestradores, los extorsionadores, ¿no?, el gota a gota, los sicarios de todas las nacionalidades, desperdicien ustedes horas hombre de efectivos policiales, vehículos de la policía, armas, teléfonos, gasolina, tiempo en estacionarse en la puerta de mi casa. Muchas gracias, pero no necesito que me cuiden, me cuido yo solito. Así que no nos van a hacer ahora de cholitos porque ya estamos viejos, ya conocemos estos métodos. El papá de todos los genios de inteligencia, don Vladimiro Montesinos Torres, nos hizo la vida cuadritos a los periodistas a fines de los 90. Pero ya este tipo de maniobras no nos asustan. Solamente para pasarles la voz a los otros coleguitas que me acompañan en esta insigne lista. Está, por supuesto, Rosana Cueva, está Jaime Chincha, está Graciela Villasís, Marco Vázquez, director de Panorama, Vicky Zamora, jefa de la Unidad de Investigación de América Televisión, y Rodrigo Cruz, reportero de Punto Final, entre otros que no hay tiempo para mencionar. ¿Por qué sé los nombres? Porque la propia gente
que trabaja en inteligencia está harta de las órdenes tan torpes y estúpidas del gobierno. La gente de inteligencia es personal altamente capacitado para combatir el crimen, para combatir el terrorismo, no para combatir el periodismo, comandante Sanabria. Así que no crea usted que no nos damos cuenta. Nos damos perfecta cuenta y además la propia policía, que es profesional y que sabe, entre otras cosas, que en este programa nos hemos defendido siempre del maltrato y del ultraje que sufrieron en la época de Sagasti, de Vizcarra y de Castillo. Esa policía nos avisa. Esa policía nos llama y nos dice, te están siguiendo. Y efectivamente salgo a la puerta de mi casa y hay una camioneta de la policía. Entonces, de verdad, dedíquense a hacer su trabajo y dejen de vigilarnos a los periodistas, que de verdad no nos importa, no nos molesta. Si usted quiere desperdiciar los recursos del Estado en estacionar una camioneta en la puerta de mi casa, sígalo haciendo, me vale madre. Pero esa policía debería estar trabajando en que haya menos muertos, menos extorsionados y menos secuestrados en una ciudad ensangrentada, que es la que tenemos hoy, con una Policía Nacional controlada, manejada y dirigida por el comandante general Víctor Sanabria. Es todo lo que tengo que decir sobre este enojoso asunto. Vamos ahora con las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte, que ahora se ha vuelto prominera. Ahora es Dina sí va, antes era tía María no va. Pero como se le cae el techo en la cabeza, doña Dina ha cambiado rápidamente de estrategia, de ideología, ¿no? Y de color político, y ahora inaugura el gran encuentro minero que contribuirá a la economía del Perú. ¿Cómo has cambiado, Pelona? Que este 15º Encuentro Internacional de Minería sea un éxito y que juntos sigamos contribuyendo al progreso y crecimiento de la economía para favorecer el desarrollo y la calidad de vida de todas nuestras hermanas y de todos nuestros hermanos. Comparto la preocupación que la pobreza y pobreza extrema en el país ha tenido un crecimiento en el año 2023. Las causas es que necesitamos un país en paz. Necesitamos un país en que la democracia, que aún es débil en el país, se fortalezca para que podamos generar no solamente confianza jurídica, sino política a nivel nacional e internacional. Decía yo que cómo ha cambiado Pelona, porque en la campaña electoral, más exactamente en mayo del 2021, más exactamente hace 3 años nomás, doña Dina Boluarte decía que primero era el compromiso con la vida y después era la minería. Y con todas sus letras gritaba, tía María no va. Con Pedro Castillo, tía María no pasa, porque hay que hacer respetar el agua, la agricultura, ¿no? Porque estamos viendo, decía, el llanto de las viudas. Toda esa demagogia barata quedó en el olvido ahora que está contando los días que le quedan. Veamos. Y hermanos de este hermoso Valle Tambo, estoy viendo allá al frente el verdor, que significa vuestras banderitas verdes, el verdor que significa la vida. Y si aquí estuvo el profesor Pedro Castillo, porque no sabe respetar el agua, porque no sabe respetar la agricultura, y no solamente no saben respetar, sino que estamos viendo el llanto de las viudas y de sus hijos. Han criminalizado las protestas, han tomado presos a los líderes y los han asesinado. Tienen manchadas sus manos de sangre, y con Pedro Castillo vamos a reivindicar y haremos que la justicia sea una justicia más humana. Justicia, justicia. Estos políticos malagua que tenemos, ¿no? Estos políticos gelatinosos que cambian de acuerdo al viento que sopla. En la campaña era una radical, ¿no? Era una azusadora, y ahora es, qué linda la minería, bienvenida a la inversión. El ministro de Justicia, Eduardo Arana, ha dicho hoy que el deporte nacional es atacar al presidente. ¿Para qué se meten a presidentes, pues?
Una presidenta no es que no quiera ser investigada, ni mucho menos está recurriendo a un artilugio para evitar ser impunemente. No es eso. En la historia del Perú, el deporte nacional ha sido siempre atacar al presidente. Basadre ha señalado con justa razón en la historia que la mecánica democrática no ha sido justamente la frecuente en el Perú. Entonces, esta figura ha sido recogida en diferentes constituciones, que la recoge también la Constitución del 93. ¿Qué han hecho los fiscales de la Nación desde el año 93 hasta la fecha? Todos. Cuando había una denuncia contra un presidente, lo que han dicho es: no podemos investigar, no podemos acusar. Bueno, la verdad es que los ministros de Boluarte parecen estar compitiendo para ver quién se lleva el trofeo al más sobón, ¿no? Si Jania Pérez de Cuéllar, el ministro Arana, que todos los días sale a sobonear un poco, ¿no? Y esto es la flor de la franela. Y de verdad da un poco de vergüenza. ¿Quién? Bueno, Morgan Quero, claro. Morgan Quero está ahí precisamente por ese tipo de méritos, ¿no? Conspiró, saboteó a Otárola, se metió por los palos y ahora es el alumno preferido de la profesora. Que le vaya bonito. Artilugio, dijo una palabra muy culta hoy día, hay que felicitarlo. Artilugio, Basadre, citó a Basadre, pero la frase de Basadre no me cuaja mucho, ¿ah? Como decía Basadre, la mecánica democrática no es muy frecuente en el Perú, eso decía Basadre, lo pudo haber dicho Manco Cápac también, o Winston Churchill o quien sea. Este deporte de lanzar frases célebres y atribuirlas a cualquiera. ¿Qué viene? El ministro del Interior, hablando de ministros, Juan José Santibáñez ha asegurado que lo primero es la integridad de las personas secuestradas. Y a su tiempo, César Acuña ha pedido que se amplíe el estado de emergencia por 30 días más porque él tiene que irse de viaje a Europa. En principio, lo que yo tengo que declarar al respecto, y ya lo he hecho en casi todos los medios de comunicación, es que lo principal es la integridad de la persona secuestrada, es la vida de la persona secuestrada, y definitivamente la decisión de participación de la policía en este caso es de la familia. Es que recuerden que ya falta poco tiempo para que termine el estado de emergencia. Pedir 60 días es muy cerca a PEC. Le hemos pedido que se amplíe unos 30 días más, ¿no? 30 días más, porque si es 60 ya es riesgo para lo de APEC. Entonces el pedido nuestro de forma coordinada con nuestro amigo ministro es que se amplíe el estado de emergencia por 30 días más. Las declaraciones del ministro Santibáñez no podrían ser más desafortunadas. Y lo lamento, pero hay que señalarlo. Él ha dicho, lo que nosotros esperamos es que esta señorita empresaria, injustamente y legalmente detenida, pronto pueda estar con nosotros. Este señor es ministro del Interior y se refiere a un secuestro como una detención. ¿No sabe el señor Santibáñez la inmensa diferencia que existe entre estar detenido legal o ilegalmente y estar secuestrado? ¿No conoce la diferencia? ¿Cuál es la actividad del señor? ¿El señor es abogado? Y dice detenida. Llama detenida a una secuestrada, a la que le han cortado un dedo. ¿Eso es una detenida para el ministro del Interior? Grave, ¿no? Preocupante. Porque se parece a esos agitadores radicales que cuando en el oleoducto o cuando en alguna zona de minería secuestran a un trabajador, secuestran a un ingeniero, salen a decir, lo han retenido. No, han retenido a un sacerdote. No, eso no es retener ni detener. Eso se llama secuestrar. Ministro Santibáñez, llame a las cosas por su nombre. César Acuña ha anunciado que se va a ausentar de la libertad porque tiene que irse a Europa. Ese es el problema de ser un magnate que tiene casas por todo el mundo, ¿no? Él ha dicho textualmente, hay que verlo cómo está la casa. Hay que verlo cómo está la casa. Escuchemos. La licencia que se ha pedido es que
como gobernador yo no puedo ausentarme 30 días seguidos. Sería irresponsable. O sea, abandonar la región 30 días seguidos, lo que me corresponde con vacaciones, sería muy irresponsable. Por eso que he decidido que los 30 días me corresponde, y que además es ni siquiera vacaciones, son permisos sin goce de haber. Es que no le cuesta un solo centavo a la región. Para mí es la mejor forma de no abandonar la región, hoy más que nunca, que queremos invertir lo más que podamos los recursos que tenemos disponibles, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que como persona tenemos derecho a descansar. Además, recuerden que ando trabajando pues más de 43 años. ¿En estos días de ausencia va a viajar al extranjero o va a permanecer en...? Voy a viajar al extranjero. Recuerden que yo tengo mi casa fuera de Perú. Entonces, hay que ver cómo está la casa. Hay que verlo cómo está la casa. Tenía que escucharlo para creerlo. Hay que verlo cómo está la casa. Pero su razonamiento de verdad es impecable, ¿no? Porque dice, abandonar la región 30 días seguidos, lo que corresponde a las vacaciones, sería muy irresponsable. Por eso he decidido que los 30 días que me corresponde, y si caben más, es un ni siquiera vacaciones. Repito, es un ni siquiera vacaciones. Son permisos sin goce de haber. A ver, vamos a ver, pequeño señor, vamos a ver. ¿A usted le parece que abandonar 30 días su puesto como gobernador de La Libertad sería muy irresponsable y entonces no se va de vacaciones? Lo que va a hacer es pedir licencia por 30 días y si cabe más, sin goce de haber. ¿Podría explicarme cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Cuál es la diferencia entre pedir vacaciones 30 días y mandarse mudar 30 días o si se puede más, como licencia sin goce de haber? Es lo mismo, es la misma irresponsabilidad porque usted está abandonando un cargo para el que fue elegido por voto popular, además, increíblemente, porque los trujillanos no entiendo cómo siguen eligiendo a este sujeto, y se quiere ir a España porque hay que verlo como está la casa, ¿no? ¿Para qué postula? ¿Cree el señor Acuña que simplemente absteniéndose de cobrar, porque plata es lo que le sobra, ya lo sabemos, se puede mandar mudar 30, 40 días y no es irresponsable? No es irresponsable porque no cobra. ¿De verdad? ¿Este es el papá de La Libertad? ¿Este es el mejor amigo de la Presidenta de la República? Cada día que pasa es más clamorosa la ignorancia y la indecencia de este personaje. Pero como es tan gracioso, hasta el ministro de Economía lo trolea y les parece divertido, ¿no? Y entonces, haciéndose el chiquitito y el soncito, le mete la yuca a todo el mundo, incluida la Presidenta de la República. El fiscal Rafael Vela ha dicho que Jaime Villanueva es un operador de Keiko. Estaba tardando. Keiko tiene la culpa. Es un delicioso personaje este señor. Delicioso personaje, humorístico, humorista accidental. Porque dice que Jaime Villanueva es un operador de Keiko. Jaime Villanueva es lo más rojo que hay en la tierra. Jaime Villanueva defendía a Pedro Castillo a capa y espada, escribía sesudos artículos en los portales de los rojetes, defendiendo a Pedro Castillo, exigiendo el cambio de la Constitución, defendiendo al candidato que todos estos caviares pusieron, a Pedro Castillo. Y ahora resulta que es un operador de Keiko. No me hagan reír que se me arruga el sobaco. De verdad. Ya es estúpido, ni siquiera es ridículo. Es estúpido tratar de vender a Jaime Villanueva un rojo recontra rojo como un operador de Keiko. Cada vez que algo le sale mal, es operador de Keiko. Cada vez que un gobierno fracasa, es culpa de Keiko. Cada vez que Pedro Castillo o Dina Boluarte hacen el cagadón, es culpa de Keiko. No pues, asuman su responsabilidad. Ustedes pusieron a la señora ahí. Ustedes pusieron a Pedro Castillo ahí. Entonces ahora, apechuguen. Esos son los personajes que ustedes escogieron. No metan a Keiko. ¿Qué demonios tiene que ver Keiko con Jaime Villanueva? Ya, por favor. La señora Mávila Huertas hoy día recibió una llamada telefónica que hubiera preferido no recibir jamás. Escuchemos.
Ouch. Pensé que era una llamada telefónica, que ya es bastante riesgoso recibir llamadas en vivo, pero la señora fue a la calle a sentir el clamor popular y vaya que lo sintió, ¿no? Pero muy hábilmente dice, señora Dina Boluarte, aquí le hablan, escuche usted. No estaba hablando con Dina Boluarte, mamita, estaba hablando contigo. ¿Quieres apostar y ganar con tu deporte favorito? Puedes hacerlo en Olimpo.bet, la única casa de apuestas sin rollover. Ingresa a Olimpo.bet y recibe 40 soles por tu primera recarga de 10 para que te la juegues en las ligas más importantes del mundo. Ya lo sabes, juega en Olimpo.bet y cobra más rápido que un rayo. Gracias, Olimpo.bet, y regresamos.